¿Qué tal, maestros? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro plan de acompañamiento educativo Macmillan Education. Y pues, maestros, maestras, será el día de hoy una forma de compartir con ustedes una sesión muy interesante acerca de cómo diseñar nuestro plan de clase con ecos. Y les queremos comentar, ¿verdad?, que es importante que ustedes sepan que nuestro ponente, cuando así lo comente, lo diga, vamos a abrir el chat para responder a preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Por otra parte, les pedimos que al final de la sesión responda a una encuesta de satisfacción. Por otra parte, bueno, pues lo más importante es que ustedes recibirán al siguiente día, es decir, mañana, en su correo, una constancia de participación de esta ponencia que hoy tenemos el gusto de tener a nuestro compañero Víctor Lara. Y bien, pues maestros, maestras, quiero compartir con ustedes la semblanza de nuestro ponente el día de hoy. El maestro Víctor Lara tiene estudios de psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en docencia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en educación con especialidad en neurocognición y aprendizaje, estudios de doctorado en ciencias de la familia con línea de investigación en educación. Es profesor durante 16 años en diversas instituciones educativas. Fungió como director de nivel bachillerato y director académico general de escuelas integrales. Formador de docentes para el bachillerato y licenciatura. Experto en reforma integral de la educación básica y su articulación de la reforma integral de la educación media superior y del marco curricular común de la educación media superior. Ha publicado libros por distintos subsistemas del bachillerato y textos para secundaria, así como libros digitales de literatura infantil y juvenil. Es autor de 5 textos para maestros que versan sobre los cambios de las reformas educativas y de temas de didáctica y currículum. Maestros, maestras, los dejamos en manos de nuestro compañero Víctor Lara. Adelante, maestro, muchas gracias y buena tarde. Gracias, Jorge. Buenas tardes, profesores. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a trabajar esta sesión del día de hoy, en la cual pues, lo que vamos a hacer es conocer sobre nuestra serie de ecos. En esta serie, en donde en este momento esta charla está dirigida para los usuarios de los textos de ecos, para aquellos docentes que ya usan los textos o para aquellos docentes que van a comenzar a usar los textos de ecos, con la idea de que podamos sacar ideas de cómo podemos diseñar una clase con ecos. Vamos a hacer nuestros planteamientos y el primero de ellos, como parte de este objetivo, es que el día de hoy vamos a plantear alternativas para el diseño de clases por progresiones de aprendizaje, con base en los textos de la serie de ecos y los recursos para los docentes. Estaríamos planteando que toda esta actividad es lo que hemos estado trabajando y es algo de lo que queremos compartir con todos los profesores. Como parte de lo que vamos a hacer, ubicaremos 4 puntos de contenido para poder hacer esta sesión y poderla ubicar en lo que vamos a desarrollar. El primero, vamos a hablar acerca de lo que es el diseño instruccional o diseño de clase. Plantearíamos acerca de lo que son los elementos base de los programas de estudios con los cuales están elaborados los libros de ecos. Vamos a hablar sobre lo que es la planificación y finalizaremos con lo que es el libro de textos y los recursos docente de la serie ECOS que permiten tanto planear las clases como ir planeando todas aquellas secuencias con las cuales esté trabajando el profesor, sean secuencias instruccionales, sean momentos de clases que él pueda ir tomando en consideración. Vamos a hablar sobre el primer punto, diseño instruccional o diseño de clase. Y aquí es importante que podamos ubicar qué es cada uno de ellos, cómo uno fundamenta al otro y a partir de ello podamos trabajar sobre lo que es esta sesión. Primeramente, ¿qué es esto sobre el diseño instruccional o el diseño de clase? Y podemos tener un sinnúmero de ideas y suposiciones de acuerdo a la experiencia, la formación,
si tenemos una formación en pedagogía, en cuestiones didácticas, podemos tener una mayor claridad al respecto. Pero una cuestión importante, y si en lugar de hacer suposiciones, podemos hacer una sola pregunta y a partir de ello poder trabajar con lo que es esta primera línea. Y la pregunta que hacemos, ¿es lo mismo el diseño instruccional que el diseño de clase? Cada uno de ustedes, por favor, le pido que tenga en noción de ello y de acuerdo a su experiencia pueda ir definiendo si es lo mismo o no es lo mismo. Bien. Vamos a hablar tres definiciones sencillas, rápidas acerca de lo que es el diseño instruccional. Hablaremos sobre lo que es la propuesta de Brunner, que nos dice que el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Para Berger y Kamm, nos dicen que el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenido en diferentes niveles de complejidad. Y para Broderick nos dice que el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada para crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudan al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Y la cuestión es, dentro de ello, el diseño instruccional es algo que puede programar, puede hacer algo más general. Vamos a identificar qué es el diseño de clase. El diseño de clase es un proceso sistemático de planificar y organizar una clase para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de este tipo de diseño, pues en ocasiones en una clase depende desde cómo esté nuestra aula, qué características, cómo se sientan los estudiantes, qué recursos, qué materiales son con los que cuento. Ya desde ahí yo ya puedo comenzar a diseñar lo que va a ser mi clase. El diseño de clases implica definir objetivos de aprendizaje, seleccionar contenidos y actividades, elegir los métodos de enseñanza y evaluación adecuados. Y tenemos distintos métodos o metodologías dentro de ellos, por ejemplo, el aula invertida, la gamificación, si trabajamos con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, si trabajamos con aprendizaje y servicio solidario. Todo esto son formas de trabajo que debemos de considerar para lo que nos implica de manera directa el diseño de clase. El diseño de clase es una guía que va a orientar el proceso pedagógico en el aula y con ello evita la improvisación. El profesor sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe lo que se va a revisar y tiene determinado qué es lo que van a hacer los estudiantes. El diseño de clase es la base con la cual nosotros podemos estar desarrollando nuestras actividades y con ello garantizar el aprendizaje. Regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Es lo mismo el diseño instruccional que el diseño de una clase? Y decimos, el diseño instruccional se enfoca en el proceso de crear materiales y experiencias de aprendizaje, mientras que el diseño de clase se enfoca en la planificación y ejecución de la clase en sí. El diseño instruccional proporciona la base para la creación de cursos y materiales, mientras que el diseño de clase asegura que la clase sea efectiva y que los estudiantes puedan alcanzar objetivos de aprendizaje. No significa que el diseño instruccional no se utilice para el diseño de una clase. El diseño instruccional es esa programación general que se puede hacer al semestre con base en distintos elementos y de ahí podamos tener lo que es el diseño de la clase. El diseño instruccional es este proceso sistemático que incluye definición de objetivos, selección de estrategias de enseñanza y evaluación de resultados. Se enfoca en la creación de materiales de aprendizaje como libros, videos o actividades interactivas. Tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y mejorar la experiencia del estudiante y puede ser aplicado en contextos tanto en línea como presenciales. Sin embargo, en la actualidad, muchos de nuestros docentes, a pesar de que no hacen un diseño instruccional para lo que son sus clases, sí tienen materiales que generan sus videos,
generan distintas actividades, a partir de lecturas hacen actividades para que los alumnos estén estudiando. Están haciendo cuestiones base de lo que es el diseño instruccional. De este diseño instruccional podemos identificar lo que va a ser nuestro diseño de clase, que va a ser la planificación de esta sesión de la clase, que puede ser de 50 a 60 minutos, y que las clases, dependiendo del número de horas, el colegio, pueden ir determinando que a veces, si son 2 horas a la semana, sean 2 horas en una sola sesión, en un solo día. Son 2 horas de clase. Por lo tanto, pues el diseño de clase tiene que estar pensado en ese elemento. Habrá quienes tengan 4 horas a la semana y bueno, puede ser a lo mejor una clase al día o 2 sesiones de 2 horas de clase en cada día de trabajo. Se centra en la experiencia de aprendizaje en el aula. La intención es pensar en el aprendizaje. Va a guiar al docente y va a incluir la definición de objetivos de aprendizaje de manera particular para la clase. En este sentido, podemos decir, el diseño instruccional es una base general que daría ciertos elementos para el diseño de la clase. El profesor se convierte entonces hoy por hoy en un especialista de diseño de clase. Y esto es algo importante de lo que nos están pidiendo trabajar con lo que es la nueva escuela mexicana y con lo que es estos nuevos programas que trabajamos por progresiones de aprendizaje. Vamos a definir y vamos a ubicar cómo se diseña una clase, que es nuestro objetivo del día de hoy. Y este diseño de clase implica varios pasos para asegurar que los estudiantes aprendan y se involucren. Estos pasos pueden incluir desde la definición de objetivos, seleccionar contenidos, diseñar actividades, definir métodos, evaluar el aprendizaje y gestionar el tiempo y los recursos. Estos son los elementos con los cuales el profesor diseña una clase. Vamos a ubicar cada uno de ellos. Nuestra definición de objetivos tenemos que tenerlo con claridad. ¿Qué deben aprender los estudiantes? ¿Dónde lo tenemos en los programas actuales? De manera directa en el propósito de lo que se está marcando en la progresión de aprendizaje. Lo que deben de aprender los estudiantes durante esa progresión. La selección de contenidos es qué información y habilidades son esenciales para lograr los objetivos. Consideremos que cuando estamos hablando de la progresión, nos está dando siempre este propósito con un verbo. Ese verbo inicial es el que va a definir el tipo de habilidades que van a desarrollarse en ese momento o durante esa progresión de aprendizaje. El diseño de actividades. ¿Qué tipo de actividades vamos a trabajar? Explicaciones, debate, trabajos en grupo, trabajos en equipo, actividades inmediatas, ejercicios, actividades experimentales, actividades digitales. El diseño de actividades es indispensable para que también nos dé los tiempos con los cuales estaremos trabajando. La elección de métodos de enseñanza. Puedo trabajar de manera directa desde una clase magisterial, puedo trabajar con problemas, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, gamificación, puedo trabajar con las metodologías de las 5E, que hoy nos están dejando muy en claro que es una metodología que se trabaja para las ciencias naturales, experimentales y tecnología. Dentro de ello, esto es importante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde trabajar una clase magisterial de explicación del docente hacia sus estudiantes, o voy a trabajar con un tipo de metodología activa. La evaluación. ¿Cómo voy a medir el logro de los aprendizajes? Hoy por hoy, lo que tenemos con estos nuevos programas de estudios y la reforma del 2023 es que nos piden tener una evaluación continua. Esta evaluación continua son las distintas actividades que realiza el estudiante. Por lo tanto, ¿qué valor le voy a dar? ¿Qué características deben de tener para tomar este valor dentro de lo que implica la evaluación? Y cuestión muy importante, el tiempo y los recursos. ¿Qué tiempo de clase voy a tener? ¿Son mis 50 o 60 minutos? Si tengo, por ejemplo, lo que tenemos en estos momentos como ciencias sociales, 2 horas a la semana, lo voy a tener en una sola sesión, en un solo día, pues tengo esos 100 o 120 minutos para trabajar una progresión de aprendizaje. ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué recursos me voy a apoyar? ¿Con materiales, con libros, con recursos tecnológicos?
¿Qué otro tipo de recursos puede estar utilizando? Estos son aspectos importantes que debemos de tener en consideración para lo que es el planteamiento en el diseño de una clase. ¿Con qué instrumentos se elabora un diseño de clase? El instrumento más común es el que se ha denominado como plan de clase. El plan de clase va a ser este conjunto de instrucciones didácticas estructuradas pedagógicamente, va a estar alineada a los planes y programas de estudio a través del elemento operacional que es el aprendizaje. Todo está centrado en el aprendizaje. Por tanto, el plan de clase es fundamental para la práctica docente. Con esto nosotros podemos ubicar qué es lo que vamos a hacer con la progresión de aprendizaje y a partir de ello garantizar esta secuencia lógica de la presentación de los contenidos, considerando en su elaboración lo que acabábamos de plantear: objetivos, contenidos, métodos, habilidades, recursos didácticos, forma de evaluación, tiempo y materiales. A partir de estos elementos, entonces podemos dar el origen a lo que haremos con lo que será nuestro trabajo para diseñar el plan de clase. Y en el caso del bachillerato general, nos dicen que el plan de clase tiene una funcionalidad particular y esta es incidir de manera directa en los resultados y logros del aprendizaje del estudiantado. Por ello se debe de diseñar un plan de trabajo que va a atender aprendizajes y propósitos de acuerdo a lo que se establece en los planes y programas de estudio. Aquí todavía no han hecho un cambio, a pesar de que ya hablamos sobre lo que son las ideas de habilidades, siguen manejándose aquí por competencias, pero ya no son las competencias genéricas o disciplinares, lo manejaron como competencias para la vida y logro de estándares curriculares. En la liga que ustedes tienen aquí, se presentan distintos documentos para poder determinar cuál es el más adecuado. Sin embargo, sabemos que cada institución educativa trabaja con su propio plan de clase y a partir de ello es como van definiendo sus elementos con los cuales se deben de cumplir. Vamos a ver de grosso modo nada más los elementos base de lo que son los programas de estudio. A partir de estos elementos base que vamos a comentar, lo que podemos decir es que los libros de la serie ECOS están desarrollados con base en los programas de estudio y por las progresiones de aprendizaje. Cubren cabalmente con estos elementos, pero a partir de ello, en una cuestión importante que es definir, están trabajando sobre estos programas de estudio, pero una cuestión muy importante: toman los referentes como contexto para poderlo hacer. Cuando nosotros hablamos de los elementos base de programa de estudios, tenemos que tener en claro qué es una progresión de aprendizaje y se define de manera directa como una unidad didáctica que integra un objetivo o intención, metas de aprendizaje, categorías, subcategorías, contenidos generales y específicos y evaluación diagnóstica y formativa. Que esto es una cuestión muy importante. Hoy cada progresión de aprendizaje trabaja estos momentos de la evaluación, desde lo diagnóstico, lo formativo, para poder llegar a la parte final de lo que es el ciclo escolar con la evaluación sumativa. Cuando hablamos de la evaluación diagnóstica en cada progresión de aprendizaje, es esta recuperación de saberes previos e identificación del punto de partida. La evaluación formativa es lo que se estaría realizando continuamente a lo largo de la progresión, desde las actividades de aprendizaje, y el profesor puede determinar cuáles de ellas va a considerar como evidencias o productos de aprendizaje. Y un elemento base que tenemos en esta evaluación formativa es que debe de existir la autoevaluación y la coevaluación por parte de los estudiantes como elementos indispensables en lo que es el trabajo durante la progresión de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la progresión de aprendizaje, ubicamos lo que es el objetivo, que es esta parte o nuestro propósito, y nos da un verbo, y mi verbo es reconocer. A partir de ello es como el profesor considera lo que él va a trabajar, identifica lo que van a ser estas metas
y considerando que las metas no solamente se van a trabajar en una progresión o en las 12, 15, 16 progresiones que pueda tener un programa de estudios durante lo que sea una unidad de aprendizaje curricular. Las metas de aprendizaje se van a trabajar a lo largo del trayecto formativo de ese área o recurso sociocognitivo. Es decir, por ejemplo, en lengua y comunicación, vamos a tener lengua y comunicación uno, lengua y comunicación 2, lengua y comunicación 3. Eso es un trayecto formativo. Ese trayecto formativo va a trabajar con las mismas metas de aprendizaje, las mismas categorías, las mismas subcategorías durante esos 3 semestres donde va mi énfasis y te puedo tener la identificación de lo que voy a hacer es en este propósito. Y es la base con lo cual se tiene que estar considerando los elementos del programa. A partir de lo que es el propósito, las metas, categorías y subcategorías, se tienen que identificar los contenidos generales y específicos. Estos contenidos generales y específicos lo que nos van dando es la pauta de lo que se tiene que cubrir durante esa progresión de aprendizaje, para que el estudiante sea capaz de reconocer que ese es mi verbo con el cual debo de estar considerando. Entonces se definen los contenidos generales y específicos. Una vez que yo ya tengo estos contenidos, pues tengo que tener en consideración una cuestión dentro de lo que es mi planificación. Es decir, yo ya sé cuáles van a ser mis contenidos, pero tengo que tener en claridad cómo voy a estar trabajando a lo largo del semestre. Tenemos nosotros aquí esta tabla de lo que son las horas clase por semestre de las distintas unidades de aprendizaje curricular, las horas que corresponden al semestre y el número de progresiones de aprendizaje con las cuales se va a trabajar durante el semestre. Por lo tanto, nosotros decimos que un semestre escolar dura un promedio de 20 semanas de clases. Descontamos 2 semanas de periodo vacacional, sean las de diciembre o sean las de Semana Santa. Tenemos 18 semanas, pero esas semanas en ocasiones tenemos que descontar semanas de evaluación final y también en ocasiones semanas de inicio. Por lo regular se trabaja a 16 semanas de clases durante un semestre. Por lo tanto, si yo tengo, como en el caso de la materia y sus interacciones, 16 progresiones, significa que tengo que estar trabajando una progresión por semana en el 4 horas por semana, que son las horas clase. Entonces, tengo una progresión para verla en 4 horas durante esas 16 semanas para ver mis 16 progresiones. Por ejemplo, en el caso de lo que tenemos nosotros de ciencias sociales, decimos que son 13 progresiones. Por lo tanto, algunas progresiones, dependiendo del contenido que hayan definido los profesores o las propuestas que se hacen en un libro, se puede decir que hay progresiones que se van a ver durante 2 semanas. De tal manera que puedo decir 3 progresiones duran 2 semanas y 10 progresiones una semana para que cada progresión lo esté viendo en 2 horas por semana, salvo aquellas que son de 2 semanas, se estarían viendo en 4 semanas. Entonces se identifica de manera directa cuáles son el número de horas que tengo, las cuestiones de las progresiones, para que a partir de la planificación pueda definir cómo voy a estar trabajando a lo largo de lo que va a ser el semestre. Cuando hablamos de la planificación, ya de manera directa de lo que va a ser nuestra clase. Ya vimos qué elementos se debe de cubrir, cuáles son las cuestiones base e indispensable para ello. Y lo que vamos a entender de manera directa, perdón, es que esta planificación nos va a ayudar a tener una enseñanza efectiva y organizada, lo que le va a permitir al profesor anticipar y resolver posibles dificultades que se estén presentando en las clases, pero también a nivel del aprendizaje, si se comprende o no se comprende, qué estrategia puedo hacer, qué herramienta voy a trabajar para poder ayudar en ese momento a los estudiantes. Planificar nos va a permitir a nosotros como profesores llevar una coherencia y una secuencia y controlar el tiempo
que se requieren para aprender los aprendizajes y estas progresiones que es el meollo hoy de esta reforma. Podemos decir nosotros, las progresiones de aprendizaje tienen una guía. Esa guía es lo que nos debe de permitir, a partir de su propósito, saber lo que vamos a hacer y determinar. Pero una cuestión, insistimos, es saber nuestros tiempos con los cuales vamos a trabajar. Esta tabla nada más es para presentar cuestiones sobre esta planificación de la materia y sus interacciones, pensando hipotéticamente, porque aún no tenemos las fechas de inicio del siguiente ciclo escolar y de arranque de semestre, pero pensemos que va a iniciar el 25 de agosto. Y si nos damos cuenta dentro de ello, pues tendríamos nuestros cortes, porque tenemos que tener también nuestras evaluaciones parciales. Entonces tengo yo que de la semana 1 a la semana 6 podemos determinar que va a ser el primer parcial y tenemos una primera evaluación por allí acerca de lo que es entre el 29 de septiembre y 3 de octubre con 6 progresiones de aprendizaje. Un segundo parcial que lo estaría trabajando de mi semana 7 a mi semana 11 y estaría evaluando hasta la progresión 11. Y un tercer parcial que abarcaría de la semana 12 a la semana 16 y me estaría evaluando de la progresión 12 a la progresión 16. Esto es una idea y un corte que editorialmente se diseñó en Macmillan y con el cual pues se organizaron una serie de recursos, pero esto es presentar una idea de cómo se estaría elaborando. Entonces tenemos que son nuestras 16 progresiones de aprendizaje que se trabajan en 16 planes de clase. Estos planes de clase son por semana. Esto nos va a permitir también identificar un elemento clave que hoy nos piden trabajar con metodologías activas para cubrir lo que es el PAEC, este programa Aula Escuela Comunidad. Cada institución define cómo lo trabaja y define también si lo va a trabajar. Son decisiones propias, pero el PAEC se tendría que estar desarrollando a lo largo de lo que es el semestre durante estas 16 semanas de clase. Vamos a ver un ejemplo de lengua y comunicación donde tenemos 16 progresiones de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay una agrupación de las progresiones de aprendizaje en el cómo se trabajan, pero también en el cómo se pueden mover de orden, porque tenemos una cuestión indispensable que se nos está planteando. Hoy las progresiones de aprendizaje no tienen que seguir el orden propuesto. Es decir, no tengo que ver 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente. Puedo mover. Y en esta propuesta que se hace a las 16 semanas, ustedes pueden ver que las primeras 3 semanas se ven de manera consecutiva las progresiones, pero en la semana 4 se está trabajando con la progresión 6 y en la semana 5 y 6 se trabaja con la progresión 9 por el orden y los contenidos que se ubican y las intenciones de las progresiones se define que se puede trabajar de esta manera. Pero también un ejemplo dentro de ello es que se pueden agrupar progresiones. Por ejemplo, el caso de las progresiones 4 y 7 se agrupan para trabajarse en una sola idea de planificación. Si se dan cuenta ustedes en esta idea, siguen siendo las 16 semanas de clase, se trabajan con las 16 progresiones de aprendizaje, pero se mueve el orden y se fusionan progresiones como parte de las propuestas que se pueden estar haciendo por los docentes y la propuesta que se hizo en Macmillan. Nuevamente son estas 16 progresiones que se van a quedar agrupadas en 11 planes de clase. Habrá algunos planes de clase que se trabajan en 2 semanas. Se hacen los 3 cortes para las evaluaciones parciales que permitan también al profesor, dentro de lo que va a ser su planificación y su plan de clase, saber en el cómo lo va a trabajar. Y nuevamente insistir sobre lo que es el PAEC, en el hecho de que es una actividad que definirá cada una de las instituciones. En los textos de Macmillan se proponen metodologías activas con proyectos al final de cada uno de los libros para poder trabajar como apoyo para el programa Aula Escuela Comunidad. Sin embargo, insistimos, esta es una decisión propia de cada escuela. Bien, en la planificación de forma general, hace un rato hablábamos que necesitamos tener el objetivo y entonces tenemos nuestro objetivo.
Necesitamos saber los tiempos, cuánto tiempo voy a trabajar. Y lo digo que en este caso, por ejemplo, estoy viendo el caso de ciencias sociales, estoy trabajando 2 horas por semana, lo estoy trabajando en una semana. ¿Con qué recurso? Con un libro de texto y ubico las páginas con las cuales voy a trabajar. ¿Cuáles van a ser mi estrategia? Ubicamos lo que son las metas, determinamos categorías y subcategorías, pero también dentro de ello, en cuestiones básicas indispensables, tenemos que ir pensando sobre las actividades de aprendizaje. Esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, se van ubicando en cada una de las unidades de aprendizaje curricular estos elementos de lo que es el plan de clase para poder hacer su elaboración como tal. Cuando nosotros trabajamos los libros de texto de la serie Ecos, estos cuentan con una serie de recursos que apoyan al profesor para lo que va a hacer sus planeaciones y que le pueda facilitar de manera directa su trabajo y ayudarle en el manejo. En Ecos se definió como un proyecto educativo de Macmillan Education que va dirigido al bachillerato general. Está elaborado con base en los programas de estudio del marco curricular común de la educación media superior. ECOS va a trabajar por unidades de aprendizaje, curricular y por progresiones de aprendizaje. ECOS define los contenidos de las progresiones de aprendizaje, que es algo clave, porque si nos damos cuenta dentro de los programas no hay contenidos. Aquí ya se hace una definición de contenidos y estas agrupaciones correspondientes. Y que estos contenidos junto con las actividades de aprendizaje van a desarrollar habilidades y capacidades para los estudiantes. ECOS también trabaja con metodologías activas que van a ayudar a cumplir con lo que es el programa Aula, Escuela, Comunidad. Los textos de ECOS están diferenciados si son por recursos sociocognitivos o por áreas de conocimiento. Tienen una propuesta editorial distinta. Mientras los libros de recursos sociocognitivos se trabajan de una manera consecutiva, es decir, va información y actividades de aprendizaje, en los libros de áreas de conocimiento se separa por las propias intenciones de conocimientos disciplinares lo que es la información teórica y se gira y se tendría lo que es un cuaderno de trabajo con actividades de aprendizaje. Aquí es importante que tanto para los recursos sociocognitivos y las áreas del conocimiento se proponen varias actividades de aprendizaje por cada una de las progresiones, pero no significa que se tengan que trabajar todas las actividades. El profesor, de acuerdo a su necesidad, expectativa y lo que él va a requerir, selecciona con las que él pueda trabajar. Si quiere trabajar todas, lo puede hacer, pero debe de considerar todos sus momentos de lo que son sus tiempos de clase por semana. Los libros de Ecos de manera directa nos van a presentar las progresiones y sus contenidos desde un índice. Yo desde ahí puedo tener elementos ya para hacer una planificación. Y entonces aquí se pueden ir ubicando los temas, los subtemas de forma general, con lo cual ustedes van a trabajar durante su plan de clase. Esto lo podemos ir ubicando de acuerdo al área de conocimiento o recurso sociocognitivo, insistiendo mediante un libro de áreas de conocimiento se tiene separado o invertido el contenido teórico y el cuaderno de trabajo, y los recursos sociocognitivos es algo que se estaría dando de manera consecutiva. Se proponen al final de cada uno de los textos lo que son las metodologías activas. Esto dependerá sobre qué libro es, pero van a trabajar con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio solidario. Y por ejemplo, en el caso de los libros que corresponden a ciencias naturales, experimentales y tecnología, se trabaja también con cuestiones de proyectos STEM con enfoque de aprendizaje por indagación. Cada uno de los libros, desde lo que es el recurso para docente, que estos recursos son digitales, se va a poder estar ubicando lo que son los elementos. El primer elemento que ustedes van a encontrar son las guías de uso, que les permiten ubicar cómo se trabaja en la serie,
Y a nivel de lo que son las partes prácticas donde se están trabajando las actividades de aprendizaje, una clasificación de ellos, si son ejercicios, qué significa un ejercicio y qué es su intencionalidad, y se explica metodológicamente lo que es una actividad de la misma manera, una actividad socioemocional, cómo está de acuerdo a cada semestre ubicada por lo que es el programa de Constrúyete. Se trabaja también con ellos, se está trabajando actividades experimentales, que es una actividad experimental, es decir, se fundamenta teórico y metodológicamente y ahí se puede tener referente. Se van a encontrar lo que son los planes de clase editables o planes de clase en PDF, estos planes que ya se están desarrollados y que son una herramienta base y clara para los profesores y esperemos que puedan ser de su utilidad. Se da lo que es un manual de metodologías, este manual donde explica cada una de las metodologías, apegado con ello a la idea de la Agenda 2030, esta agenda de la ONU, y tenemos el solucionario. Asimismo, vamos a poder ubicar lo que son los sitios de interés. Y aunado a ello, el profesor va a contar con un centro de evaluación digital en donde él tendría recursos para trabajar de manera directa un examen que pueda hacerse de acuerdo a los cortes que veíamos hace un rato, de acuerdo a los parciales. En este centro de evaluación digital, el profesor puede definir también propios reactivos o tomar en cuenta los reactivos que se le están dando y generar el examen impreso o distribuirlo vía WhatsApp para sus estudiantes. Cuando hablamos nosotros de la guía, insistimos, es este instrumento que le ayuda al profesor a ubicar y definir cada uno de los elementos de la serie, cómo se están dando y el significado que le estamos presentando. Los planes de clase, de acuerdo a cada una de las asignaturas, perdón, de las unidades de aprendizaje curricular, antes llamadas asignaturas, se tienen los planes de clase. Por ejemplo, estamos viendo aquí los planes de clase de humanidades, 12 planes para trabajarse durante las 16 semanas. Estos planes de clase tienen una cuestión importante. Le están ayudando al profesor a ubicar la información general que veíamos que debe de existir para su clase, pero también le están dando los contenidos en su dosificación, le dan estrategias de enseñanza y le sugiere cuestiones didácticas de cómo puedes trabajar. Le da al profesor herramienta para que él pueda decir, voy a seguir con este plan de clase o tengo que trabajarlo de aquí a otro material, pero le da herramientas de trabajo. Le permiten identificar al profesor desde videos, le dan opciones de revistas, artículos de revista u otro tipo de material como objetos de aprendizaje que puede utilizar para su clase. Esto es una herramienta importante para los profesores, porque veíamos que la planificación es un instrumento que tenemos que utilizar para hacer una clase efectiva, organizada, coherente, que esté enfocada en el aprendizaje. Y es algo que nos lleva un tiempo de elaboración. Aquí se les da ya un apoyo, una propuesta con estos planes de clase. Los planes de clase decíamos que también trabajan con las ideas de las metodologías activas en esta dosificación. Estas metodologías activas que pueda ubicar el profesor a lo largo de lo que va a trabajar en estas 16 semanas y si van a trabajar con el programa Aula Escuela Comunidad, en dónde poderlo tener. Y se le va explicando al profesor en cada una de las semanas cómo se va a trabajar. Por ejemplo, en esta semana 6 que estamos viendo de humanidades, se sugiere trabajar el aprendizaje basado en problemas en la fase 2. En esta fase se le da una serie de recomendaciones con lo que puede estar trabajando y desarrollando con los estudiantes. Las otras dos metodologías que se proponen no se trabajarían por esta semana. Y no significa que se tenga que trabajar con las tres metodologías que se proponen en el texto. La idea es que el profesor, junto con sus estudiantes, seleccionen una metodología y sea con la que puedan trabajar a lo largo del semestre. Pero como se trabaja y se proponen las tres, aquí se hace una serie de recomendaciones en cada plan de clase. Esta es una herramienta que creemos y que se considera en Macmillan pueda ser de utilidad para ustedes.
Hablamos nosotros de lo que es el manual de metodologías activas, este manual en donde se trabaja a partir de la definición, qué es cada una de estas metodologías. Ahorita hablábamos que había una fase 2. En el manual se explica qué es la fase 2, qué estrategias, cómo se debe de construir y qué es lo que debe de elaborarse durante esa fase. Este manual es un apoyo que se le da al profesor y que también se encuentra dentro de los recursos docentes que ayudan a hacer la planificación y hacer los planes de clase del profesor. Y decíamos, todo este manual junto con las metodologías y las propuestas que están en los libros apoyan al logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que nos estamos trabajando de manera pues inmediata en todas las instituciones educativas. Otro recurso docente es el solucionario que se le propone al profesor. Hablamos que los textos cuentan con distintas actividades de aprendizaje. Aquí se dan las soluciones a cada una de las actividades de aprendizaje para que el profesor tenga este apoyo, desde lo que es la propia evaluación diagnóstica y si la diferenciación entre ejercicios y actividades que se fundamentan, aquí ya tendría cuál es una respuesta para un ejercicio como para una actividad, qué es lo que se está haciendo con ello y el profesor pueda tener este tipo de recurso y este tipo de apoyo para estar generando sus instrumentos de lo que él está trabajando y pueda tener ahorro de tiempo y tener apoyos. En ECOS también se trabajan con sitios de interés y estos sitios de interés son los que se le proponen al profesor que pueda apoyarse para trabajar con sus clases, ya sea que lo trabaje en proyección su clase o de apoyo para él. Va a tener por progresión de aprendizaje videos, va a contar con sitios a los cuales pueda consultar o documentos para que él pueda estar revisando y pueda estar complementando y que el libro de texto sea una herramienta, pero él pueda complementar a partir de otros tantos elementos más. Cuando nosotros hablamos también de la serie Ecos, en Ecos hay una cuestión importante. Ustedes pueden llevar el libro impreso, pero también lo pueden tener en formato digital. Este libro en formato digital también tiene una serie de elementos con los cuales ustedes pueden estar apoyándose. En estos apoyos con los cuales ustedes tienen, son actividades interactivas que se responden mediante la plataforma en el mismo libro y le llega la calificación de manera automática al profesor. En el libro, de manera directa, digital, ustedes lo van a poder ubicar a partir de estos iconos. Si trabajan con el libro digital, el alumno lo único que tiene que hacer es tocar el icono y de manera inmediata lo va a llevar. Si lo está trabajando a partir de una computadora, dar un clic y la llevará a la actividad interactiva. Las actividades interactivas son de distintas categorías. Puede haber de relación, puede haber de complementación, puede haber de razonamiento, puede haber de escritura. Y entonces el profesor tiene otras actividades adicionales a las que tiene en el libro impreso. Aunado a ello, decimos que en el libro digital se va a tener un examen de práctica. Hace un rato hablábamos que está el centro de evaluación para el profesor, donde va él a tener un apoyo para poder generar sus exámenes. Aquí en este examen de práctica es un examen que el estudiante puede hacer en el libro digital y en el libro digital él da un clic al examen de práctica y lo llevará a hacer un examen con un número determinado de reactivos. En promedio son 33 reactivos. Estos reactivos el estudiante los va respondiendo y va obteniendo una calificación. Esa calificación le llega al profesor, pero la idea es que aquí el estudiante esté practicando sobre contenidos generales con los cuales él trabajó durante las progresiones de aprendizaje. Si nos regresamos, profesores, a lo que decíamos hace un rato de lo que es hacer la planificación, cuando diseñamos nuestra clase, tenemos que tener una serie de elementos y lo aterrizamos en un documento que es un plan de clase.
A partir de ello, podemos tener el control de lo que va a hacer de manera directa las actividades que tenemos. En ECOS se tuvo este planteamiento y es con lo que se está trabajando y se les está dando a ustedes para que puedan hacer todas las actividades en su clase y se les pueda facilitar. Vamos a hacer aquí un momento de dudas, preguntas que ustedes tengan, profesores. Dudas, preguntas, por favor, que nos puedan compartir. Sí, Víctor, ya tenemos algunos maestros. La maestra Lorena nos dice, buenas tardes. ¿Puede dejarnos ejemplos con la materia del taller de ciencias? Taller de Ciencias es un libro que en este momento Macmillan lo está haciendo, pero sí es importante poder ubicar que en Taller de Ciencias es un taller que complementa a lo que va a ser la materia de sus interacciones en primer semestre y, ajá, y se me va ahorita el nombre de segundo semestre de la unidad de aprendizaje curricular. Lo que está cubriendo es el primer y parte de lo que es este segundo parcial. La recomendación que se hace en esta planificación es poder ubicar que se está trabajando por proyecto y este proyecto tiene fases en sus cortes para al final tener una integración de manera general de él mismo. Entonces, en Macmillan lo están trabajando y los próximos meses van a tener ya todas las planeaciones sobre lo que es, no quiero hablar de lo que no se tiene hecho en este momento, pero es un texto que están desarrollando. Tenemos también otros comentarios. Nos ponen acá la maestra Lili. Para checar el libro digital será necesario descargar la app en especial. El libro digital, maestra, se trabaja de manera directa dentro de una plataforma. Tendría que tener usted el acceso hasta lo que tengo entendido. Primero lo tienen que dar de alta a usted y a sus estudiantes y a partir de la plataforma lo trabajan. No es un libro que se descarga, se trabaja a partir de la plataforma y contaría con todos los elementos que estamos platicando. Tienen que darla en alta y darle su usuario y su contraseña. Igual se puede apoyar con los representantes de venta para que le apoyen en eso. El maestro Armando nos dice, al adquirir los libros impresos, ¿también se tiene acceso a los libros digitales? Sí, es un sistema que se estuvo vendiendo compartido entre el libro impreso y libro digital. Es cuestión, por favor, que lo pueda verificar con alguno de los representantes de ventas para que le puedan explicar, por favor, cuál es el procedimiento para ver el libro digital. Gracias, Víctor. La maestra Ana nos dice ecosistemas. El maestro Daniel nos dice, ¿la decisión de participar en el PAEC depende del docente o corresponde a la institución? ¿Cómo se integra en la planeación como proyecto semestral? Bueno, Mm, de respecto al PAEC, el PAEC es para básica porque es para Castillo, pero en este caso es el PAEM, que es el que tiene usted ahí en la diapositiva maestra, en la parte superior derecha, que es el plan de acompañamiento de ediciones Macmillan. Entonces, Perdón, Lidia. No, nada más aquí sí es una. El PAEC es este programa Aula Escuela Comunidad que tiene las ok, siglas sí, muy claro, similares sí, sí, a claro. lo que es otro proyecto que tiene Castillo. El PAEC es un proyecto que institucionalmente se define. La idea del PAEC es que se trabaje un proyecto por grupo por semestre. Esto lo que busca es que se trabaje de manera interdisciplinar. Entonces, por lo tanto, las academias lo deben de definir. Pero en la actualidad el PAEC lo están dejando más a que los profesores lo estén decidiendo.
En el caso de los textos de Macmillan, el PAEC se agregó como parte de estas metodologías activas. ¿Cómo se está trabajando? A partir de un tema de la misma unidad de aprendizaje curricular, se define el tema y de acuerdo a la propuesta de las tres metodologías, se desarrolla. El aprendizaje basado en problemas tiene que construir un problema y darle una solución a los alumnos. Cuando trabajan un proyecto, lo que ellos están haciendo es algo en donde puedan dirigir su atención, pero no tiene que resolver un problema. O sea, esto es un apoyo que se hace. Y en el caso de servicio solidario, es algo que se hace a la comunidad, pero en esta comunidad se tiene que representar, es decir, tiene que ser de apoyo a la comunidad. Todos estos proyectos van de manera directa dirigidos a lo que es la comunidad y una intención indispensable que tienen los proyectos que se proponen desde Macmillan es que se trabajan a lo largo de las 16 semanas de clase. Se dedica un tiempo a la semana dentro de ello de acuerdo a la metodología que haya decidido. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos tiene 5 fases y un aprendizaje basado en problemas tiene 8 fases. Entonces, de tal manera que dependiendo del número de fases, en los planes de clase se está ubicando los cortes correspondientes. Hace un rato veíamos, por ejemplo, todos en la semana 1, la idea es que se presenten estas metodologías activas, pero en el caso de que fue proyectos, veíamos que hasta la semana 6 se vuelve a trabajar con las fase 2. De lo que fue la semana 1 a la semana 6, los estudiantes estuvieron trabajando, investigando, definiendo, buscando elementos. La idea de estas metodologías es que el profesor pueda apoyar, pero quienes están trabajando son los estudiantes, son quienes lo están elaborando. No sé si con esto pude resolver la duda. Claro, sí, sí, bueno, vamos a dejar al maestro a ver si nos puede comentar. Y también el maestro Juan nos dice, se llama conservación de la energía y sus interacciones con la materia, El la segundo semestre. consecuencia de la materia y sus interacciones. Sí, es las de También, segundo semestre. Gracias, maestro. también la maestra Rosa Isela nos dice, buenas tardes, para la materia de cultura digital, ¿hay alguna facilitación de software para las prácticas? Bien, en el caso de Macmillan no hizo un libro en este momento para este recurso sociocognitivo. Sin embargo, maestra, yo le sugiero que revise la propuesta que le están dando directamente desde la COSFA y desde lo que es la SEMS para trabajar con las TICAT. Recordemos que ya no son las TIC, sino son ahora las TICAT. Y a partir de estas recomendaciones, hay software con los cuales están recomendando trabajar y que le permita a usted estar logrando las características y el desarrollo pues, de estas habilidades digitales que se trabajan de este recurso sociocognitivo. Entonces, cheque sobre lo que son las TICAT y ahí va a tener parte de respuesta para ello. Bueno, también la maestra Silvia nos dice, bueno, te agradece la información y un ejemplo de la asignatura de ciencias sociales. Ajá. Un ejemplo hacia que lo quieren que lo platiquemos con relación a en planificación o en cuestión de organización, Ok, vamos a esperar a ver qué nos por dice favor. la maestra, sí. El maestro Guillermo nos dice, ante la realidad de la inteligencia artificial, ¿cómo vincularla en este proceso de planeación? Hay una cuestión clara hoy para lo que es la inteligencia artificial. Hay algo que nos están dejando muy en claro. Se utiliza, la cuestión está en cómo la podamos definir. Cuando se han hecho algunos ejercicios con inteligencia artificial para pedirle la elaboración de planes de clase, tiene que tener de entrada, por ejemplo, toda la información para poderla construir. Al día de hoy, para hacer planes de clase por inteligencia artificial, yo no he encontrado una opción o una solución
Por el contrario, he encontrado confusión desde la lectura de la progresión junto con lo que son sus elementos de las metas de aprendizaje, las categorías, subcategorías. Hay asignaturas o recursos sociocognitivos, por ejemplo, llevan dimensiones. La inteligencia artificial en las combinaciones para sus sugerencias no ha sido lo mejor. Cuando hablamos de la inteligencia artificial para trabajar en clase y trabajar con los estudiantes, puede ser una herramienta para, por ejemplo, situaciones didácticas, que es una gran herramienta para plantear situaciones didácticas. Pero para planeación, al día de hoy no he encontrado, he hecho algunos ejercicios, he preguntado a otras personas y no se ha logrado hacer por inteligencia artificial, por la propia característica de lo que son las progresiones. Muchas gracias, Víctor. También la maestra Ana nos pregunta si el material para el profesor que le estás presentando estará disponible. Ya está disponible, este material ya lo tienen ustedes disponible. De hecho, en la serie ECOS, en los libros que están de primer a tercer semestre, se tiene ya todos los recursos. En cuarto semestre tienen 2 títulos que ya tienen todos los recursos y hay algunos que se están desarrollando de cuarto semestre. Pero en este momento ya se cuenta con estos recursos que estamos platicando, ya los tienen ustedes. En los libros, tanto el libro impreso, el libro digital y lo que se tiene como los recursos para el profesor, que de hecho es muy buen tiempo para que se puedan revisar y para las planeaciones próximas que se tengan que hacer, tengan estas herramientas. Muchas gracias. También la maestra Marta nos pregunta si los exámenes están elaborados de cada progresión. Sí, de hecho, los exámenes están hechos de entrada con una metodología tipo Ceneval. Esta metodología de tipo Ceneval tiene una característica en la elaboración de los reactivos y en el tipo y característica que se hace de los reactivos. Por lo tanto lo que usted va a encontrar para hacer los exámenes por parte de usted para los estudiantes, se están dando por parcial un promedio de 33 reactivos. Estos 33 reactivos se obtienen y se sacan por las progresiones de aprendizaje. Veíamos en el ejemplo que en ciencias sociales se estarían trabajando 5 progresiones para el primer parcial. Por lo tanto, por cada promedio que se está dando de progresión, son 6 reactivos. La intención es que usted pueda determinar cuáles reactivos, seleccionar los que sean de su interés y hacer los propios si considera así necesario. Si trabaja directamente con los que se están proponiendo, ya están allí 33 reactivos promedio por cada parcial. En total, durante lo que es el libro o todo lo que es la unidad de aprendizaje curricular, son 100 reactivos. Entonces, 2 parciales tienen 33 y un último parcial tiene 34 reactivos. Y cada reactivo se saca de las progresiones de aprendizaje. Dependiendo del número de progresiones, es el número de reactivos que se trabajan en proporción para hacer esto. Muchas gracias. Te agradecen también el maestro Daniel, te da las gracias. Y el maestro Manuel nos pregunta, ¿puede hablarnos un poco sobre las progresiones de pensamiento literario? Bien, en el caso de pensamiento literario hay una cuestión muy importante y que no debemos de olvidar. Se trabajó el área que se llama área de conocimiento de las humanidades. Los estudiantes la trabajaron durante los 3 primeros semestres. En humanidades ellos trabajaron la literatura, no directamente como literatura, pero sí trabajaron textos de distintos autores, hicieron análisis literario. En el caso que tenemos ahorita, en cuarto semestre, hay que considerar, se llama pensamiento literario, es decir, es un pensamiento que se le desarrolla al estudiante para que tenga apreciación y desarrolle crítica. No le estamos enseñando los distintos momentos de la literatura. Esta parte de las etapas de la literatura ya no se trabaja así, sino se trabaja apreciación,
se trabaja análisis literario y con ello que genere un pensamiento crítico. Una parte interesante es tomar en cuenta es lo que los estudiantes ya trabajaron en lo que fue humanidades. Ya no llegan como una cuestión ahora cero a literatura. Y también hay que considerar que no es literatura, es un pensamiento literario. Entonces es apreciación, desarrollo de pensamiento crítico y a partir de ello una cuestión importante con lo que son las habilidades de la lengua a nivel de la producción. Se tiene la producción oral, se tiene la producción escrita, que son cuestiones indispensables que se trabajan hoy en cuarto semestre en pensamiento literario. A nivel de las progresiones, esto es lo que se debe de estar considerando. Por eso usted encuentra que de momento como que brincan de épocas, porque no se está trabajando ya en la cuestión de la literatura. Es este desarrollo de forma general. Gracias, Víctor. La maestra Lili tiene dos preguntas. Dice ella que en la parte del trayecto de aprendizaje de lengua uno, lengua 2 y lengua 3, uno, ¿quién define los contenidos? El contenido de la bibliografía y además, dos, ¿cómo adaptaremos la planificación de acuerdo a las 18 semanas? ¿Serán suficientes? Bien, aquí hay una cuestión muy clara y, maestra, nada más ayúdeme a recordar ahorita, por favor. Primer semestre trabajamos lo que es el resumen. Tercer semestre es el ensayo, pero ahorita se me está pasando lo que tenemos en segundo semestre como contenido general. Nada más voy a plantear una idea dentro de ello. Cuando estamos trabajando lo que es lengua y comunicación, el primer semestre se centra de manera directa en lo que estamos trabajando de lo que es el resumen. He escuchado a muchos profesores que dicen es que es mucho tiempo un semestre para aprender a hacer un resumen. Cuando nosotros le pedimos a un estudiante de distintos niveles, y es más, conocemos personas o hemos sido parte de ellos que hemos acabado una licenciatura y que nos piden hacer un resumen de nuestra tesis, el problema que se nos genera. Aquí una cuestión importante dentro de este desarrollo de un semestre para ver lo que es el resumen, se ve distintos tipos de resúmenes, desde el resumen de un texto científico, un texto literario, cómo se estaría haciendo este resumen, qué características debe de tener, cómo debo de estar generando una síntesis, un relato simple para poder llegar a la concreción de un resumen. Se generan las estrategias. Por eso lo importante en este caso es identificar las progresiones. La dificultad de ello a nivel de las progresiones, decimos, son 16 progresiones para las semanas de clase que se puedan tener. Institucionalmente, operativamente, en el funcionamiento, son 16 semanas. Si hay quienes trabajan 18 semanas, pues ya son 2 semanas más de clase. La idea es que ustedes puedan agrupar las progresiones. ¿Quién define el contenido? Uno, lo define la progresión. ¿Qué es lo que se está viendo en la progresión? ¿Qué es lo que me pide ver la progresión? Dos, lo que son estas metas, categorías, subcategorías, y también ahí lo que estamos teniendo como una parte importante, esta bibliografía recomendada al final que se nos da. Pero ahí es en donde se definen qué contenidos. O sea, cuando usted está trabajando ello, hay algo que se le ha denominado como la malla de contenidos. Una parte importante como recomendación sería que puedan ubicar estas 16 progresiones y puedan determinar cuáles son los contenidos que verían. Y de ahí es como ustedes pueden comenzar a fusionar, mover orden de progresiones, fusionar las progresiones y por ende los contenidos, para que no se presten esta idea que si yo las veo de una forma consecutiva, pareciera que vuelvo a ver lo mismo. Por ejemplo, de la progresión 5 a la progresión 8 pareciera que yo estoy viendo lo mismo. Por eso vienen estos cambios y estas fusiones. Lo importante dentro de ello es identificar el contenido. El trabajo, insistir, profesores, ya no trabajamos de la misma manera. Por eso el aula invertida es una gran herramienta. La trabajamos mucho con lo que fue en sus momentos con la pandemia y hoy es una gran herramienta de trabajo para ustedes. Les sugiero que puedan trabajar. Los estudiantes busquen información, trabajen información en casa y en el aula lleguemos a trabajar actividades prácticas. Aquí de manera directa
a tener cuestiones de escritura sobre lo que van a hacer del resumen. Muchas gracias, Víctor. La maestra Ana nos dice, para la materia de ecosistemas, interacciones, energía y dinámica, ¿ya no se incluirán prácticas de laboratorio? No se están incluyendo como tales, pero sí las hay. O sea, ya no se están llamando estas prácticas experimentales. Vamos a poner nada más una idea en el trayecto formativo. Primer semestre vieron química, segundo semestre vieron física, en tercer semestre se está viendo una biología, pero se da un énfasis hacia lo que es ecosistemas, no ecología. Por lo tanto, es esta combinación física-química, cómo se está representando de manera directa sobre lo que son los sistemas de la vida. Y ya podré aterrizarlo sí en cuestiones de lo que es ecología. Se tiene una propuesta dentro de los libros directamente de Macmillan y se hace una propuesta para trabajar en las progresiones de aprendizaje, solamente que se le están dando 3 actividades experimentales, pero estas actividades experimentales se hacen más en un sentido de campo. Cuando hablamos de campo no pedimos que salgan fuera de lo que es el aula o fuera de lo que es la escuela, sino que se están haciendo dentro a lo mejor del laboratorio o con elementos que están dentro de la misma escuela para poder hacer estas representaciones. En el libro, los libros de Macmillan están encontrándose 3 propuestas como tal. Muchas gracias, Víctor. La maestra Silvia nos aclara en planificación sobre lo que preguntabas y bueno, ella también nos dice, con relación a la comunicación de de la empresa, creo que quedó incompleto su mensaje. Y bueno, el maestro Guillermo te agradece muchísimo. El maestro Armando nos dice, en el tercer semestre se incorporan los componentes de formación laboral. ¿Ya manejan los libros para estas UAC? No, en el caso de Macmillan no hizo estos libros. Pero qué bueno que lo comenta, maestro, en una situación que va a llevar usted mucho en estas unidades de aprendizaje curricular. Se siguen trabajando por competencias, ahora enfocado como competencias laborales. Ya no van a ser este tipo de progresiones que se tienen, sino está más enfocado a lo que son las competencias de tipo laboral. Ahí ya cada una de las instituciones, por su capacitación para el trabajo, es diferente. Ahí hay un sinnúmero, o sea, a nivel nacional, por posibles capacitaciones, son alrededor de 700 capacitaciones, por las especialidades, por cada uno de los recursos que se está teniendo a nivel nacional. No es lo mismo algo que está enfocado al mar, algo que está enfocado a lo forestal, algo que está enfocado a lo industrial. O sea, cada uno de ellos es distinto. Macmillan no lo hizo, pero estas unidades de aprendizaje se siguen trabajando por competencias, insistiendo como competencias laborales. Y muy enfocado a las ideas de este programa que es conocer. Muchas gracias. También el maestro Josué nos pregunta respecto a los libros de lengua y comunicación 1, 2 y 3. ¿La propuesta de Macmillan ya presenta una fusión de progresiones? Así es, ya lleva esta fusión de progresiones. El ejemplo que veíamos hace unos minutos ya es una propuesta de Macmillan. De las 16 progresiones se agrupan en 11 planes de clase, se trabajan las 16 progresiones, pero hay momentos en los cuales se tienen estas agrupaciones. Y se está trabajando de esta manera en los 3 niveles. Lo mismo está sucediendo en algunos casos, por ejemplo, en la parte de humanidades, que hay unas fusiones. Se está dando también en el caso de lo que fue pensamiento matemático 3. Gracias. También nos comenta justo de mencionar esto de las 16 progresiones que se presentan organizadas en 9. ¿Sí? Que es la manera o parte de las propuestas. Hicimos esa malla de contenidos, se hizo una lectura de las mallas de contenidos en Macmillan. A partir de las mallas va la progresión, qué contenidos se revisaba los verbos, se encontraba, se veían las continuidades y se pudo hacer esta fusión. Por lo tanto, se dejaron en menos semanas, que fue el caso, por ejemplo, para
Lengua y Comunicación 3 a nivel de lo que es el ensayo, donde se trabajó en 9 agrupaciones. Muchas gracias. Y bueno, finalmente la maestra Aide te agradece muchísimo y dice que todo muy bien explicado. Y creo que ya no hay más comentarios. Así que, bueno, pues sería el momento de agradecerte mucho, Víctor, como siempre, toda tu participación y apoyo para que los maestros tengan mucho más claro este material de ecos. Y pues de parte de Macmillan también agradecerle a todos los maestros. Recuerden que van a tener su constancia de participación el día de mañana. Tiene que llegarles al correo con el que se inscribieron. En algunas ocasiones se va al spam, así que igual lo pueden buscar ahí. Y al cerrar la sala de Zoom se va a presentar una encuesta de satisfacción y nos gustaría mucho saber su retroalimentación. Así que bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. Gracias, profesores. Es un gusto trabajar con ustedes y esperemos que esto haya sido de su utilidad. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes a todos.